Poblana sufre grave caso de violencia obstétrica en su parto y el doctor Tiscareño le dijo que ni moleste en denunciar. Negligencia en clínica privada de Puebla. Una mujer vivió una experiencia traumática durante el parto de su bebé en la Clínica de Especialidades Médicas Quirúrgicas de Puebla. Desde el control prenatal, el doctor Tiscareño nunca asistió personalmente a las consultas. Tras la publicación de su denuncia, más mujeres alzaron la voz denunciando al doctor Tiscareño por operar sin ser especialista, dejar en manos de asistente los partos y por el trato inhumano hacia sus pacientes. Durante su embarazo y cesárea, afirmó que el médico encargado, Tiscareño W, nunca la atendió personalmente antes del parto y el día de la cesárea de emergencia. Tuvo que esperar más de 2 horas para ser intervenida pese a tener preeclampsia. Él es el doctor Willebaldo Montiel Tiscareño y él es el doctor Willebaldo Montiel Ramírez, hijo y padre, presuntos usurpadores de profesiones. Ambos se han hecho pasar por supuestos ginecólogos y obstetras, atendiendo a cientos y cientos de mujeres poblanas y del centro del país, poniendo en riesgo a recién nacidos y madres, costándoles la salud y la vida. Esa noche me acuerdo que pues yo no estaba sabedora a lo que estaba pasando con mi bebé, porque lloraba un bebé y yo le decía a mi esposo, ya está llorando nuestro bebé. Y me decía, no, duérmete. Y lloraba otro bebé y yo decía que era mi bebé. Yo no sabía realmente lo que estaba pasando. Mete la mano al estómago de mi esposa y saca así una bolita. Y me dice, tu esposa tiene un tumor. Pero ¿cómo crees? ¿No le estás viendo? Le digo, pues no sé qué es eso. Es un tumor. ¿Qué no sabías? Pues no sabía. Sube la jefa de enfermeras, nos pide muchas disculpas. Lo que te hicieron no está bien, pobrecita. Ya todos en la clínica saben lo que le pasó a tu esposa. Échale ganas. Aquí así es, pero con suerte sales bien. Le digo, chinga, ¿cómo que es con suerte? Ay, hijo, dice. Pues si yo te contara, pero bueno, dice, mira, le echamos ganas todos. Yo conocí a mi bebé hasta las 6 de la tarde del 28 de octubre y cuando lo vi estaba todo entubado, estaba morado y mi bebé no. Yo he desmentido a muchos ultrasonidos en cuestión del sexo, que no sé qué. Tú vas a tener una nena. A la hora que sacan la bolsita, mi esposo dice, porque tenía las piernitas dobladas y pues se le veía ahí el aparato, ¿no? Que era un masculino, ¿no? Entonces mi esposo me dice, es niño. Entonces la doctora Ana Romero se queda como de híjole y se voltea y le dice al doctor Tiscareño, no sé qué pasó con el sexo. No más de 5 minutos después comenzó a recibir notificaciones, identifiqué que se estaba como alterando. Pues yo le pregunté que si todo bien, porque pues estaba por operar a mi esposa y él solo dijo que estaban intentando hackear sus cuentas. El pasado 21 de junio del 2025, Silvia Flores Arenas dio a conocer a través de su cuenta de Facebook una serie de irregularidades médicas que atravesó durante su cesárea de emergencia en la Clínica de Especialidades Médico-Quirúrgicas de Puebla a cargo de los médicos generales Willebaldo Montiel Ramírez y su hijo Willebaldo Montiel Tiscareño. Yo creo que lo ideal hubiera sido que me hubiera dicho que mi bebé podía haber empeorado para yo poder visto el traslado y pues que no me hiciera pues quedarme ahí más tiempo y al parecer lo que ella quería era que se siguiera haciendo más grande la cuenta. La pediatra Elizabeth Rodríguez al día siguiente nos mencionó que pues sus visitas o cada que checara a mi bebé tendría un costo de 2,000 pesos. Pues nosotros aceptamos, la vida de mi bebé para nosotros no tenía un precio. Posterior a darse a conocer la terrible travesía de Silvia y su bebé, más casos de presuntas negligencias comenzaron a salir a la luz. Le hicieron a mi esposa, a tu esposa se le hizo lo que se le tenía que hacer, dice. ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¡Puta! Acá nosotros lo que no damos es dinero, dice. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres demandar? Demanda. Me dice, yo tengo el dinero para poder pagar la vida de quien sea. O sea, yo tengo el dinero para pagar la vida de quien sea, siempre y cuando me lo pida la ley. Y como a mí la ley no me hace nada, te Willebaldo, pues dale como quieras. Es más, ¿quieres? Te llevo a donde está con este arbitraje médico. Resultó que lo que le quitaron no fue un tumor, fue un ovario. Le dejaron el otro. El hospital estaba llenísimo, que estaban realizando las cesáreas antes de irse de vacaciones. Porque eso nos lo dijo la enfermera. Nos dijo, ay hija, corriste con la mala suerte de aliviarte en Puente. Pues quieren dinero para que se vayan de vacaciones. Eso me lo dijo una enfermera. Yo soy Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy conoceremos la historia de Silvia, una mujer poblana que fue engañada durante su embarazo y cesárea, al ser atendida por este presunto usurpador de profesiones, el doctor Willebaldo Montiel Tiscareño. Esto en la clínica de su padre, quien también miente en cuanto a su formación académica, el doctor Willebaldo Montiel Ramírez. A mi esposa, la doctora Elizabeth, le mandó un WhatsApp diciéndole que a pesar de las intervenciones que había tenido mi bebé, estaba saturando a menos de 60 y fue necesario ponerle un ventilador. A mi bebé le intubaron.
Cuando volví a entrar lo vi amarillo, no tenía color. No. Pues para mí fue muy impactante verlo así porque... ¿Cómo fue que pese a tener preeclampsia, el falso ginecólogo no le dio prioridad a la cesárea de emergencia, lo que llevó a que el recién nacido presentara choque séptico por neumonía, llevándolos a ambos al borde de la muerte? No, yo me fui en un carro familiar. Porque nada más podía ir una persona. Bueno, yo no tenía la capacidad mental como para asumir todo lo que estaba pasando. Realmente yo caí en una depresión muy fuerte. El que se fue al hospital con mi bebé fue mi esposo y él fue el que arregló todo. Al momento de irnos solo fueron los dos paramédicos y yo me fui en la parte de adelante junto con el conductor. Todo el trayecto yo fui pidiéndole a Dios que ese tanque de oxígeno que llevaban consigo aguantara todo el traslado. Sean bienvenidos al reportaje Los falsos ginecólogos de Puebla. Si este tipo de videos te resultan útiles y de impacto social, te pido simplemente un like, dale like, ya que cada vez que le das like o tap, el algoritmo de las plataformas nos muestra más personas y así más víctimas de estos charlatanes pueden alzar la voz. Así que por favor, dale like y comparte este video para que llegue a más personas que pudieran llegar a caer en manos de estos usurpadores de profesiones y este caso, como otros más, no quede impune. Comenta, ¿ya conocías sobre el caso? ¿Conoces a otras víctimas? Déjamelo todo en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al tanto de este caso. Ella es Monse, una víctima más del doctor Tiscareño. Se portaron de una manera bastante grosera conmigo. Entonces me anestesian, pasa un rato, me están operando y caigo 2 veces en paro cardiorrespiratorio. Después del parto, el bebé presentó problemas respiratorios y fue atendido por la pediatra Elizabeth Rodríguez, quien cobró altas sumas sin lograr mejoras. Finalmente, el bebé fue trasladado al IMSS La Margarita. En el control prenatal, el doctor Tiscareño nunca asistió personalmente a las consultas, delegando la atención a sus asistentes. Cuando llegó el momento del parto, con complicaciones graves como preeclampsia y problemas placentarios, la dejaron esperando más de 3 horas para la cesárea, porque el médico priorizó resolver problemas personales con sus cuentas bancarias. Willebaldo Montiel Tiscareño es un médico general de Puebla que se oferta como ginecólogo. Sin embargo, de acuerdo al sitio oficial y público de cédulas profesionales, solo cuenta con la cédula profesional de licenciatura como médico cirujano con número 3841909, obtenida hace más de 22 años en el 2003 por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde mi primer embarazo, sí se presentó como ginecólogo. Todo inició en el año 2017. Mi esposa se alivió en esa clínica anteriormente. Él llevó el control de embarazo, pues siempre se presentó como ginecólogo, ya que pues él fue quien llevó parte del control médico. Sin embargo, pese a que muchos médicos se ostentan como médicos cirujanos y parteros, son médicos generales que no tienen licencias para realizar ningún tipo de procedimiento quirúrgico, incluyendo las cesáreas. Lo digo claramente y desde este momento, Tiscareño no debía realizar cesáreas ni venderse como ginecólogo u obstetra, ya que para eso se debe realizar dicha especialidad para poder hacer cesáreas. Solamente entró y dijo, ¿todo listo? Y todos dijeron, sí, todo listo. Me agarró, literal me abrió, sacó al bebé, lo entregó y dijo, tengo problemas personales que arreglar, y se fue. Sin embargo, el doctor Tiscareño no solamente atendía partos o cesáreas, sino también otras intervenciones ginecológicas como resección de tumores. Resultó que lo que le quitaron no fue un tumor, fue un ovario. Le dejaron el otro. Me dijo, ¿por qué le quitaron el ovario? Le digo, no era un ovario, le digo, era un tumor. O sea, hijo, no era un tumor, era un ovario. La estaban checando, dice, tu esposa está bien grave. Le digo, ¿mucho? Dice, tiene un 20% de probabilidad de salvarse. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Dice, ¿ya sí? Dice, pues es gacho. O incluso salpingoclasias, es decir, ligadura de trompas de falopio. En julio de 2022, Monse, entonces de 21 años, acudió al consultorio del doctor Tiscareño para cambiar su método anticonceptivo. El médico la convenció de realizarse una ligadura de trompas, asegurando que era la mejor opción. Durante la cirugía en su clínica de Puebla, sufrió 2 paros cardiorrespiratorios y maltrato por parte del personal, que cuestionó su decisión. Tiscareño llevaba años vendiéndose como ginecólogo en Puebla y atendiendo pacientes, como les digo, en la clínica de especialidades médico-quirúrgicas ubicada en la calle 15 Sur 505, barrio de San Sebastián,
en la heroica Puebla de Zaragoza. En la clínica sí está muy deteriorada. El cuarto en específico que me dieron a mí, en muy malas condiciones. No tenía ni siquiera papel higiénico. Literal te sentabas en las sillas y rechinaban de lo tan viejo que estaba. Pues la fachada, digamos, está sobre la calle, es poco perceptible. Ya una vez que identificas la entrada, es una entrada, pues digamos, vieja, antigua, pues no tiene ninguna, pues algo moderno, no tiene amenidades, por así decirlo. De ahí subes a, me parece que es el tercer piso, donde está el área de, pues digamos, las camas, la designación de los cuneros, todo, digamos el piso de los pacientes. En realidad, pues yo lo vi muy deteriorado como estaba en el año 2017, que por sí mismo ya era algo pues viejo, entonces no tuvo ningún tipo de mantenimiento, al contrario, se deterioró. Esta clínica, si es que se le puede llamar así, no contaba con las instalaciones pertinentes para el cuidado de los pacientes y los recién nacidos, además de la falta de higiene y protocolos de salubridad adecuados para el manejo de las personas. Hay 2 incubadoras, igual está muy deteriorado todo. Ya después, cuando yo pude entrar a ver a mi bebé, sí, pues no tienen la higiene, están comiendo ahí justamente donde tienen a todos los bebés. Está únicamente protegido por una cortina, pues incluso vieja. Al ingresar te colocan una bata quirúrgica que pues fue utilizada por muchas personas, y primero están los cuneros de los niños, por así decir, sanos. Posterior a eso estaba el área donde se encontraba mi bebé. En esa área donde le menciono que estaban los bebés sanos, tenían un pequeño, pues no era ni cubículo, solo era una mesa donde realizaban el apunte de los días, y pues incluso ahí mismo comían las enfermeras. Pues las incubadoras eran viejas, de hecho hay unas que de plano no servían. Silvia no fue la única que relata las condiciones no aptas de la clínica. Pues yo estaba temblando, no sé si de los nervios, no sé, como que ya empezaba como a tener como esa banderita roja. Tú en ese momento no piensas que lo que te estás metiendo, ¿no? O sea, tú confías en él como profesional, ¿no? Porque al final de cuentas pues se supone que es un profesional. De hecho yo pensé que la cesárea me la iba a llevar, o sea, me la iba a realizar la doctora Ana, porque pues ella llevó mis controles, pero no, ella en ningún momento metió las manos, estuvo ahí, pero ella en ningún momento metió las manos. El que me anestesió era el doctor Tiscareño, y todavía me dice, ¿para qué tiemblas? Si ya sabías a lo que venías. O sea, no supe qué contestarle, no le contesté, me acuestan. Pero no sabemos qué está más contaminada, si la clínica de especialidades de los médicos Guilebaldo Montiel o la actitud déspota del médico Tiscareño. El cirujano que estaba, se supone, operando a mi esposa, mete la mano al estómago de mi esposa y saca así una bolita. Y me dice, tu esposa tiene un tumor. Pero ¿cómo crees? ¿No le estás viendo? Le digo, pues no sé qué es eso. Es un tumor. ¿Qué no sabías? Le digo, pues no sabía. Y me dice el doctor Guilebaldo, ¿cómo no vas a saber que tenía un tumor? Le dije, pues yo no soy doctor, yo le traje los papeles a usted y usted no se dio cuenta. Si se lo quito, te vamos a cobrar, ¿eh? Dije, ¿y qué hago? No, pues tú dime. Pero no, pues usted dígame qué es bueno, es malo, ¿qué hago? No, pues sí, que te lo quiten. Si autorizas que se lo quiten y nos arreglamos allá afuera. Le dije, ok, sí. Que estaba un poco grave. Entonces el doctor como que riéndose nos dijo, ya sé, ni se molesten en demandar, porque las demandas que tengo no proceden. Mi esposa me compartió que en el segundo día él ingresó a la habitación mencionando que se disculpaba, que tenía cosas personales que atender, y él no estaba enterado de la gravedad de la situación. La familia de mi esposa le comentó qué problemas tenía mi bebé, que ni siquiera se le había dado de comer porque simplemente no podía. Él asumió, o de una forma sarcástica, de una forma burlona, por así decirlo, o tal vez si lo hablaba en serio, mencionó que no nos molestáramos en demandar si es lo que pensábamos, porque no era la primera vez y no procedía. La historia de Guilebaldo Montiel Tiscareño no comienza con él, más bien es una trayectoria de usurpación de profesiones en la familia, ya que su padre, Guilebaldo Montiel Ramírez, también se ostenta como experto en embarazos de alto riesgo cuando no cuenta con dicha especialidad para hacerlo. Si nos vamos a la página oficial de la Clínica de Especialidades Médico-Quirúrgicas, nos daremos cuenta cómo se presenta el doctor Guilebaldo padre. Doctor Guilebaldo Montiel Ramírez, medicina interna
interna, medicina crítica y anestesiología. Médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, medicina interna y anestesiología, con más de 40 años de trayectoria dedicada a la atención clínica, la docencia y la formación de nuevas generaciones de médicos. Pero ¿cómo es posible que un médico sea internista y anestesiólogo al mismo tiempo? Y más aún, intensivista, porque les cuento que para ser intensivista, o sea, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, debes tener los 4 años de medicina interna o los 3 años de anestesiología o urgencias. Y una vez que tienes esa especialidad, haces la subespecialidad en terapia intensiva que dura 2 años. Vámonos a nuestro sitio favorito, el Buró de Cédulas. Al escribir el nombre del padre del doctor Tiscareño, Guilebaldo Montiel Ramírez, nos daremos cuenta que sí aparecen 3 cédulas profesionales. La primera con número 0257648, la cual es de licenciatura como médico cirujano y es de 1973 y fue dada por la UAP. Sin embargo, las otras 2 son del 2001 y yo me pregunto aquí, ¿por qué pasaron tantos años de egresado hasta que obtuvo su cédula de especialista? Supongamos que el doctor Guilebaldo padre en el año 73 haya egresado de la Facultad de Medicina a los 25 años. Para el 2001, cuando obtuvo sus cédulas de especialidad, el señor Guilebaldo Montiel ya tendría más de 50 años. Muchísimo tiempo, ¿no? Les cuento que de acuerdo a las reglas de las residencias médicas en México, no puedes tener más de 40 años al comenzar la especialidad. Volvamos a la página de cédulas profesionales. Como les digo, la segunda cédula con número 3411698 es de medicina interna, pero del año 2001. ¿Pero qué creen? No la avala ninguna universidad dicha cédula profesional, solo aparece Secretaría de Salud. Todo especialista en este país debe ser avalado por una universidad. Por ejemplo, si ponemos mi nombre Jorge Octavio Arroyo Martínez, nos daremos cuenta que salen mis 2 cédulas, la de médico general y la de especialista en medicina interna. La primera obtenida en 2014 y 4 años más tarde, en 2018, la de especialidad. Ambas avaladas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También les cuento que para hacer la especialidad en México se debe realizar el ENARM, el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, el cual se aplica en México desde 1977, cuando fue creado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, o sea, la CIFRUS. El doctor Guilebaldo Montiel padre salió en 1973. ¿Por qué entonces no hizo el ENARM? Si bien hay algunos médicos antes del 77 que simplemente iban al hospital y pedían ser residentes y después de 3 a 4 años les daban su título, esto ya no debería de pasar. Pero ¿saben qué es lo peor? Que si nos vamos a la tercera cédula profesional con número 3443832, es de medicina crítica y anestesiología. Pero esto no puede ser posible porque medicina crítica es una subespecialidad de anestesiología o de medicina interna, como les digo. No pueden dar juntas una cédula de especialidad y una de subespecialidad. Es como si yo solamente tuviera una cédula que dijera médico general y medicina interna. Además, si vemos el año de otorgamiento, también es del 2001 y también por el sector salud. ¿Cómo es posible que el doctor Guilebaldo Montiel padre, el mismo año, en 2001, haya obtenido 2 cédulas de especialidad y una de subespecialidad? Eso se llama fraude. Y bueno, ahora vemos de dónde viene la enseñanza del doctor Tiscareño para usurpar profesiones. Pero no suficiente con ello, no solo el doctor Tiscareño se decía experto en ginecología y obstetricia, también el padre. Vamos nuevamente a la página oficial de la clínica. Cuenta con amplia experiencia en el manejo de embarazos de alto riesgo, brindando atención especializada a mujeres con condiciones clínicas complejas. No sé si sepan que aunque pocos en el país, existe el alta especialidad en terapia intensiva en obstetricia. Primero haces los 7 años de medicina general, los 4 años de ginecología y 2 años de terapia intensiva solamente en ginecología y obstetricia para atender casos de mujeres, no sé, con preeclampsia, con hemorragias obstétricas o con complicaciones de la diabetes gestacional. Así se les llama, intensivistas ginecológicos u obstetras intensivistas. Así que lo digo claro, Guilebaldo Montiel Ramírez padre y Guilebaldo Montiel Tiscareño hijo no son ginecólogos ni obstetras ni especialistas en el manejo de mujeres embarazadas o especialistas en condiciones ginecológicas u obstétricas. A través de la publicidad de Facebook, pues me llamó la atención que pues tenía buenos comentarios, que la sesión de fotos que hacía. Pues mi esposa lo identificó, lo ubicó mediante redes sociales, me comentó, me dijo cómo veía y en realidad pues ofrecía paquetes costeables y fue así como tuvimos esa primera experiencia con el doctor. Ambos, tanto padre como hijo, ofrecían sus servicios a través de redes sociales como WhatsApp.
tal como podemos ver en estas capturas de pantalla. Buen día, le recordamos que aún puede agendar su cita de valoración gratuita. Es una excelente oportunidad para conocer al Dr. Montiel, recibir información completa sobre nuestros paquetes de maternidad y recorrer nuestras instalaciones. Además, al apartar su paquete, todas sus consultas de seguimiento durante el embarazo estarán incluidas de principio a fin. Si está en una etapa avanzada, por ejemplo, en la semana 20, le faltarían 10 consultas de seguimiento aproximadamente, que también estarán cubiertas hasta el día del parto sin costo adicional. Será un gusto acompañarla en este hermoso proceso. Solo responda a este mensaje para agendar su cita. ¿Cuántas semanas de embarazo tienes? 13 a 24 semanas. Bueno, que también hay mucha diferencia entre el 13 a 24. Gracias. ¿En qué puedo ayudarte? Quisiera saber el precio de los paquetes de maternidad. Gracias por contactarnos. Con mucho gusto le comparto toda la información sobre nuestros paquetes de maternidad y la promoción especial que tenemos disponible para usted, que incluye honorarios médicos completos, estancia hospitalaria en habitación individual con sillón reclinable y sofá cama para su acompañante, uso de quirófano, insumos médicos y medicamentos, derecho a sala, control de puerperio y retiro de puntos, atención integral para su bebé, servicio de medicina crítica y terapia intensiva para la madre, en caso de ser necesario, ingreso del papá al momento del nacimiento, puede grabar y tomar fotos, costo total, parto natural 17,000 pesos, cesárea estética 30,000 pesos. Además, con nuestra promoción actual puede apartar su paquete con 10,000 pesos y todas sus consultas, incluyendo urgencias. Estarán incluidas hasta el día del parto. Cada consulta tiene un valor de 500 pesos, pero con esta promoción no tendrá que pagarlas por separado y recibirá acompañamiento desde el primer día. El saldo restante a pagar puede liquidarlo hasta el día de su cesárea o parto. Conozca algunas opiniones de nuestras mamás que eligieron al Dr. Montiel para acompañarlas durante esta etapa tan especial. Le invitamos a programar su cita de valoración gratuita sin ningún compromiso. Con gusto le apoyamos para agendar su cita o resolver cualquier inquietud. Estamos para servirle. Gracias, llego con mi esposo y los contacto. Gracias. Claro, estamos a sus órdenes. Ya ven cómo el padre también usurpa la profesión de ginecólogo, pero no solamente el padre y el hijo, sino también la esposa del doctor Tiscareño, la doctora Cintia Mayoral Rojas, la cual también ya cerró sus redes sociales. Pero si nos vamos al buró de cédulas y colocamos su nombre, Cintia Mayoral Rojas, nos salen 3 cédulas. La primera del 2012, con número 7438071, de médico general avalada por la UAP, y las otras 2 de cirugía estética del 2023 y la de medicina estética en 2018. O sea que además de hacerse pasar por ginecóloga, también por cirujana plástica. Y les recuerdo que ya lo dijo el ex subsecretario de Salud, esas maestrías no tienen ninguna validez. Escuchemos. Cirugía estética y una en la especialidad, si es que se le puede llamar así, de medicina estética y longevidad. Hoy estas 2 o 3 programas de estudio carecen de validez oficial y desde luego por los antecedentes deberían considerarse como no viables, no aptos por eso. Muchas gracias, Sandra. ¿Pero qué creen? Aquí siempre hablamos con pruebas. A continuación, el relato de una víctima de la esposa del doctor Tiscareño. Bueno, en el año 2019 yo me realicé una bichectomía con la doctora Cintia Mayoral, pero pues no fueron los resultados esperados, ya que del lado derecho no me sacó la bolsa de Bichat y solamente me la sacó del lado izquierdo, y esto me llevó a que yo quedara desproporcionada o asimétrica de la cara. Yo llego con ella porque justamente empezó a aparecer en ese tiempo, ¿no?, muchísima publicidad de que realizaba bichectomías, cobraba 5,000 pesos, y cuando yo me la realicé me cobró 2,500 pesos porque supuestamente yo, error mío, agarré una promoción con ella. Entre la emoción de que me iba a realizar la bichectomía, yo le escribo un enlace que en ese entonces ponían allí en el Facebook. Me pide que le mande unas fotos, me mande la información, me mande los precios, y ella me dijo, no, sí eres candidata porque tu cara es en forma de diamante, con eso vas a poder
lucir mejor, muy guapa, que no sé qué. A lo que yo decido agendar, yo recuerdo que fue un día sábado, yo agendo con ella y resulta que cuando llego es en el mismo consultorio, solo te pasa en una salita que tiene ahí con un sillón especial, con un sillón reclinable y toda la cosa, con una mesita donde coloca su material. Ella sola te hace el procedimiento, bueno, ella me la hizo sola, nunca tuvo una enfermera circulante, nadie. Cuando me realicé el procedimiento, ella empieza a hacerme mención que mis bolsas estaban muy grandes y que le estaba costando muchísimo trabajo sacarlas. Del lado izquierdo sí logró sacármela, pero del lado derecho no. Solamente las despedazó. O sea, la de tanto lado izquierdo como derecho la sacó por pedazos. Ella me dijo, ay, pues ya quedó, pero es que sí estaban muy grandes. Y en el proceso de que me estaba sacando las bolsas, ella me manipuló muchísimo la cara. O sea, a mí lo que en realidad me dolía eran los pellizcones que me estaba dando en la cara como para tratar de sacar las bolsas. Ella me dijo, no, pues ya quedaste, ya te puedes ir a tu casa, me dio unas gasas, me vendó y así. Las recomendaciones que me dieron fue que comiera, bueno, todo líquido, consumiera mucho líquido, me hiciera lavados con Isodine, me vendó la cara y así me fui. En el tiempo de recuperación me dijo que eran 3 días, cosa que para mí se extendieron como 15 días porque de verdad, aparte, se me infectó. Yo sí notaba que se me veía simétrica la cara, pero yo dije, ay, bueno, pues es el proceso en el que se está desinflamando y ya sabe, ¿no? Tratándome de dar yo misma calma. Yo le hago saber a la doctora que tenía también muchísimo dolor en esos días y ella solo me comentó de, pues tómate un paracetamol y tómate un ibuprofeno. Hasta ahí quedó. Terminan como los 15 días que ella dice que se van a notar los cambios y así, y yo de verdad me empiezan a decir, y yo noto literalmente en el espejo que se me veía asimétrica la cara, porque le digo que del lado derecho se veía normal y del lado izquierdo sí se veía que me había hecho como ese procedimiento. Yo le empecé a escribir y le dije, oiga, estoy mal de la cara, le mandé fotos, le mandé diciéndole como, oiga, ¿qué pasó? Y no obtuve respuesta. Fui a verla a su consultorio, que está justamente al lado del doctor Tiscareño, y tampoco tuve respuesta, que porque tenía muchas consultas, que porque estaba en cirugías y así. Es ahí donde a mí sinceramente se me empieza a prender el foco, porque pues dije como que cirugías y partos. En mi ignorancia, yo y en mi emoción, o sea, o tratar de justificar la tontería que yo hice y estaba haciendo, fue que en su momento nunca verifiqué que tuviera alguna cédula de especialidad. Cuando yo reviso las cédulas de esta doctora, me doy cuenta que sí, efectivamente es médico, pero que contaba con maestrías me parece que de antienvejecimiento y medicina estética. Y lo que a mí me empezó a llamar la atención es que justamente esta doctora realizaba partos, bueno, o sea, y hacía cesáreas, y te decía que llevaba tu control de embarazo y así. Entonces, justamente fue donde me puse a apreciar publicidad, y pues veía uno, ¿no? Que había muchísimos malos comentarios de mi cirugía. Nunca me respondió. Nunca volví a tener un trato con ella, hasta justamente hace tiempo que yo empecé a querer quemar a esta doctora. No obtuve respuesta, no tuve el ruido que yo quería, hasta este momento que pues estaba quemando al doctor Tiscareño, a su papá y a esta doctora. Y pues se me hace una injusticia total, una imprudencia total. Y pues muchas gracias por escucharme y ser pues un testimonio más de esta crueldad, pues esta carnicería que realizaron estos doctores. En su momento, pues la resolución que yo tuve fue con otro cirujano que efectivamente me confirmó
que no me había sacado la bolsa del lado, ay, perdónenme, es que me acuerdo y me enojo. No me había sacado completa la bolsa y que se tenía que volver a realizar el procedimiento porque del lado derecho seguía ahí mi bolsa y que estaba incompleta y que además estaba aparte despedazada. No se había logrado regenerar porque creo que me comentó porque todavía había yo como bajado de peso, entonces como que se quedó la bolsa destruida y no me dio molestias, pero pues sí, efectivamente el doctor sí sacó justamente la bolsota para poder volverme simétrica mi cara. ¿Y qué creen también? Antes de que borrara sus redes sociales la doctora Cintia Mayoral, logramos captar cómo es que sus expacientes la recomendaban tanto. Adelante con las imágenes. Katy Núñez dice: como paciente, mujer y mamá, definitivamente no me volvería a atender aquí y tampoco le deseo una experiencia desagradable a ninguna mamá. Considero que incluso en el IMSS pude tener quizá una mayor atención para que fuera parto. Me hubieran entregado a mi bebé y me hubieran apoyado para una lactancia materna inmediata. Quizá el trato no es el mejor, pero también me pude ahorrar vivir una situación tan complicada por negligencia médica y pensamientos de escuela vieja. Ivonne Hernández dice: pésimo servicio, desde la primera consulta me hicieron esperar más de una hora pese a tener cita. En algunas consultas la doctora ni siquiera se aparecía y me atendía a otra persona. La doctora no es especialista en ginecología y en efecto el servicio de las enfermeras es horrible. Mi parto se complicó porque según la doctora tenía placenta creta. Sin embargo, los ultrasonidos nunca lo demostraron y miren que me hice varios en diferentes lugares. Alguien más dice: una estrella, es una fachada ese consultorio. El hospital parece salido de una película de terror y es por eso que nunca te dejan entrar ni te enseñan fotos, porque solo es una casona medio adaptada. El quirófano parece improvisado. El mobiliario del mismo quirófano es muy antiguo y en malas condiciones. Les juro que da mucho miedo entrar ahí. Pésima atención. Casi me matan a mí por administrarme mal la oxitocina cuando ni siquiera era necesaria en mi caso. De hecho, la doctora Cintia al llegar al quirófano regañó a Carmen, la enfermera, por haberme administrado mal dicho medicamento, cuando yo ya estaba dilatada. Me pregunto quién más en la familia Montiel Mayoral, además del padre, del hijo y de la esposa, están usurpando profesiones y desgraciándole la vida y salud a más víctimas. Esta sí mi esposa, ahorita que salgan a explicarte, yo nada más pasé a ver qué había, dice, y entré a apoyar, pero ya está bien, dice, ya, yo te puedo decir que tu esposa ya está bien. Ok, se sale él, se va. A los 20-30 minutos sale el doctor, el cirujano que al principio la internó, el que le quita el tumor, supuesto tumor a mi esposa. Ya quedó. Yo, sí. Yo, ¿qué era? Pues sí estuvo feo, dice, porque perdió mucha sangre. Yo, ¿pero por qué? Es que se le desprendió la matriz. Yo, ¿cómo? Sí, se le desprendió la matriz, dice. Y le digo, ¿pero por qué? Pues son cosas que pasan, dice, no te puedo explicar porque no me lo vas a entender. Dice, pero tú quédate con que se le desprendió. Le digo, es que acaba de salir un doctor y me dijo que le perforaron la matriz. Le digo, usted me dice que se le desprendió la matriz. Es lo mismo, pero ya quedó. Se ligaron en 3 partes diferentes, pero ya quedó, dice, con eso ya queda tu esposa. Dice. Doctor Tiscareño, no sé qué pasó con el sexo. El único comentario que hicieron respecto al sexo, pues en ese momento la verdad es que no me importó, como que no fuera niña, pero sí me empecé a poner nerviosa. Entonces a la hora que rompen la bolsita para sacar a mi bebé no llora. Mi bebé no llora y estaba totalmente morado. Mi bebé, o sea, no se movía. Entonces pues yo empiezo a gritarle, ¿no? Que, o sea, entre mi coraje, le empiezo a gritar que por qué no lloraba, ¿no? Que qué pasaba, ¿no? Entonces subo la cabeza y en el quirófano donde reciben a los bebés está como en la cabeza de la mamá, ¿no? Subo la mirada y le digo, ¿por qué? O sea, le sigo gritando que por qué no lloraba. Comencemos con Silvia Flores Arenas, la primer víctima que decidió alzar la voz y que logró destapar la punta del iceberg del doctor Tiscareño y cómplices. Hola, mi nombre es Silvia del Rosario Flores Arenas, tengo 27 años, tengo 2 hijos, soy casada, soy del estado de Puebla. Mi nombre es Óscar Adrián Valencia Mora, tengo 26 años, soy de la ciudad de Puebla, soy empleado en una tienda de materias primas. Silvia conoció al doctor Tiscareño por ahí del 2017, cuando se embarazó por primera vez a la edad de 20 años. A través de la publicidad de Facebook, pues me llamó la atención que pues tenía buenos comentarios, la sesión de fotos que hacía, o sea, todo me llamó la atención. Durante el primer embarazo de mi esposa estábamos buscando un ginecólogo. Vía redes sociales, particularmente en Facebook, fue que nos apareció su publicidad. Acudimos a
a las consultas. Al principio todo bien, de hecho no hubo ningún tema, e incluso en la atención del primer parto, nada que decir al momento. El 21 de enero del 2025, el día del nacimiento de Luca, comenzó el calvario para Silvia y para Óscar, sus padres. Pasó de ser uno de los mejores días de mi vida a ser el peor infierno. Pues yo esperaba llegar con mi bebé en brazos y pues las cosas no pasaron como yo las tenía planeadas. Ese día me genera sentimientos encontrados porque estaba ansioso por la llegada de mi bebé, pero al final fue un día terrible que tal vez quisiera borrar. Silvia y Óscar decidieron que su segundo embarazo fuera llevado por el ginecólogo que los había atendido por primera vez años atrás, el doctor Tiscareño. Sin embargo, a diferencia del 2017, él nunca estuvo presente en las consultas. Solamente otra doctora, aparentemente también médico general, era quien la vio en las 10 consultas de seguimiento. Desde mi primer embarazo, sí se presentó como ginecólogo. A través de la publicidad de Facebook, pues me llamó la atención que pues tenía buenos comentarios, que la sesión de fotos que hacía, o sea, todo me llamó la atención. Más o menos fueron como 10 consultas. Ok. Durante esas 10 consultas, de esas 10, ¿cuántas te atendió el doctor? No, ninguna. Cuando llegaste la primera vez que no te atendió, ¿cuál fue la excusa? No, ninguna. De hecho, le pregunté a la médico de apoyo que tiene y me dijo que él ya no daba consultas, que él ya nada más se dedicaba a bajar a quirófano. Pues en esta ocasión, en el embarazo de mi segundo bebé, acudimos nuevamente con el señor Tiscareño porque pues teníamos esa, por así decirlo, confianza que todo había salido bien, entonces no queríamos justamente arriesgar a mi esposa y a mi bebé. Pues fue un periodo de 10 consultas aproximadamente. En estas consultas nunca se presentó el doctor, delegó a otra doctora y se le fue dando el seguimiento periódico a mi esposa. Mi nieta me dijo que el doctor Tiscareño iba a llevar su segundo embarazo, con la cosa de que en el primer embarazo no había habido ninguna complicación, pero en este segundo embarazo yo noté que se le empezaron a edematizar los miembros inferiores y siempre preguntaba yo, ¿no te han dicho cómo está tu presión? No. Dicen que está bien, pero yo la veo cada vez con los miembros inferiores más edematizados y siempre tuve la angustia de que desarrollara la preeclampsia porque yo sé el riesgo que se corre durante este proceso, no solamente para ella sino para su bebé y cómo fue y sucedieron las cosas. Y pongan mucha atención, durante esas 10 consultas de seguimiento, la doctora que atendió en nombre del doctor Tiscareño nunca envió a realizarles un ultrasonido médico con un médico especialista en radiología o un ultrasonido materno fetal. ¿Cómo pretendían saber exactamente la edad gestacional de Silvia? ¿Cómo pretendían saber si no había una alteración cromosómica en el producto? ¿Cómo podían valorar la placenta? Si esta médico no era radióloga, no era ginecóloga, no era materno fetal. Pues el trato con la doctora fue bueno porque pues su atención era buena. Es una doctora muy joven, no recuerdo su nombre la verdad, pero sí me dio el trato adecuado. Cada vez que iba yo a mis consultas me hacían ultrasonido para ver que todo estuviera bien. Yo con la doctora no tengo pues nada de indicios. ¿Ella se presentó como ginecólogo o como médico general o te dio sus credenciales? No, nada más se presentó como médico de apoyo. ¿En algún momento te mandó con un médico o un ginecólogo materno fetal? No. Aparte de esos ultrasonidos que te hacían en esas consultas, ¿te pedían ultrasonidos por fuera? No. ¿Nunca te pidieron un ultrasonido por fuera? Nunca. Durante estas sesiones, cada que tocaba la consulta, la doctora aplicaba ahí o hacía lo que es un ultrasonido. También jamás nos dijo que era necesario algún ultrasonido específico, algún ultrasonido que fuera pues de alta, por así decirlo, confianza, que determinara si mi bebé y mi esposa corrían algún tipo de peligro. Sin embargo, aún hay algo mucho peor. En todas las consultas de seguimiento, Silvia siempre presentó cifras tensionales elevadas, es decir, llegaba con la presión alta. Es importante señalar que durante su primer embarazo, Silvia tuvo preeclampsia. Pero sí, siempre me decía, ¿llegabas corriendo? ¿O vienes corriendo? Porque tienes la presión muy alta. Ahora sí que desde que llegué a mi primer cita, la presión fue alta. O sea, me decía que estaba alta dentro de los parámetros normales, pero que para una embarazada, pues la presión siempre estaba elevada.
De hecho, bueno, desde mi primer embarazo tuve preeclampsia. De hecho, ni en la semana 35, fue cuando la doctora subió y me dijo, bueno, pues como sigues con la presión alta, entonces tienes preeclampsia. O sea, ya el último, cuando estaban a punto de darme de alta, ella me dijo, entonces tienes preeclampsia. En el primer embarazo, realmente mi bebé no llegó a término, de hecho fue prematuro porque sufrió de preeclampsia. Sufrió de preeclampsia mi esposa y pues nosotros le dimos el antecedente de que ya había ese riesgo de preeclampsia a esta doctora y pues incluso mi esposa llegaba con presión alta, se le mencionaba en todo momento, pero pues nunca le dio como tal una importancia de riesgo, por así decirlo. Siempre mencionaba que era normal, que estaba dentro de los límites o rangos normales. La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial elevada, es decir, hipertensión, y signos de daño en órganos como los riñones o el hígado. Generalmente esto sucede después de la semana 20 de gestación. En casos raros puede ocurrir después del parto, dentro de las primeras 48 horas, y a esto también se le conoce como preeclampsia posparto. Para corroborar que la presión alta está dañando a los órganos, hay que realizar laboratorios en cada consulta. ¿Te mandaron a hacer laboratorios durante esas 10 consultas? Sí. ¿Esos laboratorios te reportaron si hubo alguna alteración en esos laboratorios? Tuve una infección urinaria, pero nada más. Dolor de cabeza, zumbido, pues me mareaba. No se me hincharon los pies se me hincharon después. Pues en esa primera visita le solicitó laboratorios, se hicieron posteriores a esos y previo a esta parte de la cirugía, no volvió a solicitar algo así. En cuanto a los síntomas de preeclampsia se encuentran la presión arterial elevada, proteínas en la orina, conocida como proteinuria, hinchazón en manos, cara o alrededor de los ojos, aumento repentino de peso, dolores de cabeza severos, cambios en la visión como visión borrosa o ver lucecitas, dolor abdominal, zumbido de oídos, náusea, vómito o incluso dificultad para respirar. Silvia presentó preeclampsia durante todo su embarazo y los médicos no hicieron nada, no la diagnosticaron. Pero ¿cómo lo iban a hacer si ni siquiera son ginecólogos? En la semana 35 tuve mi cita, me revisaron, tuve la presión alta. De hecho, en todo mi embarazo tuve la presión altísima, en todo mi embarazo. Me revisaron, la doctora en el ultrasonido se dio cuenta que la placenta tenía como, tenía como arañitas. Bueno, ella me decía que se veían arañitas, la verdad yo no sé sobre eso, y que era un indicio de que la placenta ya estaba un poco madura, que le íbamos a dar seguimiento a mi embarazo porque era alarmante para ella. Pues consulta a consulta mencionaba que el bebé iba sano, que el bebé estaba grande, que el bebé incluso pues tenía el tamaño pues de un bebé de más semanas a las que él llevaba. Nos dio el sexo del bebé, bueno, nos confirmó el sexo del bebé y pues nos dijo que pues incluso podía ser un parto natural. Fue hasta la semana 36 de gestación que tras un ultrasonido artesanal que le realizó la médico general en la clínica del doctor Tiscareño, que se dieron cuenta que la placenta estaba mal. Pues me desperté porque tenía yo mi cita programada como cada semana. Pues mi plan era ir a mi cita y regresarme a mi casa, pero no. Cuando me empezó a revisar la doctora, seguía yo con la presión alta y le comenté que yo ya tenía contracciones. Tuve 5 contracciones en menos de 10 minutos. De eso se dio cuenta la enfermera que me hizo el ultrasonido, le dijo que estaba yo teniendo muchas contracciones. Me revisaron bien, vieron la placenta y me dijo, ¿sabes qué? Te queda. En la semana 36 acudimos a la consulta programada. Mi esposa le mencionó que días previos había tenido contracciones. Ella incluso le escribía, le mencionaba o le hablaba por teléfono y le mencionaba que eran falsas contracciones, que aún no estaba en término. Al llegar allá nuevamente la pasaron al ultrasonido. La enfermera que la apoyaba se lo aplicó y justamente le mencionó que estaba teniendo contracciones. La médico de apoyo se acercó, se sorprendió por la razón que le mencionó esta enfermera. Incluso palpó dentro de mi esposa y efectivamente confirmó que estaba dilatando en ese momento. Fue ahí donde nos dijo que necesitaba una cesárea de emergencia porque presentaba placenta dura y la vida de mi bebé pues tenía
tenía riesgo. Vale la pena decir que una placenta calcificada a la semana 36 de embarazo puede ser incluso normal, ya que la placenta tiende a envejecer y a calcificarse hacia el final del embarazo. Sin embargo, si la calcificación es severa u ocurre antes del tiempo, por ejemplo antes de la semana 34, podría ser motivo de preocupación, ya que podría restringir el flujo sanguíneo y el suministro de nutrientes al bebé, ocasionándole sufrimiento fetal. Ese día, aunque Silvia y Oscar iban a una simple consulta de seguimiento, tuvieron que quedarse para que le realizaran una cesárea de emergencia, ya que además Silvia comenzaba con contracciones. Eso sin contar que la presión arterial estaba elevada como desde hace semanas. Me dolía mucho la cabeza, zumbido en los oídos, estaba mareada, no dejaba de temblar en ningún momento, parecía, literal como lo puse en mi narración, yo temblaba. El 21 de enero recibo un mensaje donde me avisan que ella ya se iba a quedar hospitalizada porque había ido a una consulta de rutina y en ese proceso le hacen un ultrasonido y ven que la placenta ya estaba madura y que ya tenía una probabilidad de riesgo. Entonces se queda internada. Me voy a la clínica, supuestamente la preparan para pasar a cirugía y yo me quedo en una rampa que hay donde están las salas de cirugía esperando. Yo pensé que más tardar media hora, 40 minutos donde me iban a dar un informe médico sobre la cesárea, más pasando casi 2 horas sin que nadie me dijera nada y me atreví a tocar en quirófanos y salió una enfermera y me dijo que qué cosa quería yo y le digo es de que no me han dicho nada y ya tiene más de 2 horas mi pacientita de haber entrado a cirugía y me comenta que es un proceso que tengo que tener paciencia porque tiene que tener su recuperación, yo pensando que ya la habían operado, más no sabiendo todo lo que había pasado dentro de quirófanos sin que todavía le hayan hecho la cirugía que ella requería. Silvia y su bebé Luca debieron haber sido enviados a un hospital de segundo nivel desde ese momento, a que se hospitalizaran en el área de terapia intensiva. La preeclampsia es un criterio para que la paciente sea ubicada en una unidad de cuidados intensivos. Pues ese día yo iba con mi esposo y le avisamos a mis familiares que pues nos íbamos a quedar, que llevaran la pañalera del bebé. Para esto, antes de que puedas ingresar antes de que te asignen un cuarto, tú ya debes de tener pagada toda la cuenta. Te preguntan, justamente te preguntan eso, ¿ya liquidaste todo? Y tú dices sí, y es como te asignan un cuarto, si no, no. ¿Cuánto te cobraron? 30,000 pesos. El precio era lo mismo si era parto normal, parto cesárea, el cuarto, un día de hospitalización, 2 horas de incubadora para mi bebé, como una sesión fotográfica para el bebé, incluía pediatra, anestesiólogo. Pero ¿cómo se podía esperar que Silvia fuera enviada a una unidad de cuidados intensivos si ni siquiera el falso ginecólogo tiscareño fue a presentarse con ella? Es más, ni siquiera la misma doctora que le dio las consultas de seguimiento estuvo presente antes del parto. Mi consulta fue 11:30. Me acabaron pasando a las 12 porque hasta eso también eran muy impuntuales en el horario. Me acabaron de revisar como a la 1 de la tarde. Me pasaron al cuarto, todavía esperamos un rato, me asignaron el cuarto, me prepararon, pues ya posteriormente me bajaron a quirófano, como a las 2 de la tarde. En ningún momento se fue a presentar conmigo el ginecólogo, ni el anestesiólogo, ni el pediatra. Cuando yo estaba en el cuarto, estaba mi esposo, ya había llegado mi abuelita, ya había llegado mi mamá, entraron las enfermeras. Entraron 2 enfermeras, hicieron que se salieran ellos. Me vendaron las piernas, me canalizaron más de 3 veces porque no encontraban mi vena. Me dijeron que esperara un rato más para que subieran por mí. Aproximadamente 2 de la tarde fue que a mi esposa la meten a quirófano. Durante este lapso tardó aproximadamente 3 horas, ya que como a las 5 de la tarde fue que comenzaron la intervención, pero nunca se presentó ni el doctor tiscareño, ni el anestesiólogo, ni la pediatra. Pues la habitación previa o prequirófano, por así decirlo, era un cuarto de no más de 6 metros, supongo, de madera, viejo, tenía como tipo taburets alrededor y justo debajo tenían la ropa quirúrgica, no sé incluso si estaba ya previamente utilizada. ¿Y saben por qué el doctor tiscareño no acudió a valorar a su paciente grave con preeclampsia antes de él mismo operarla? Pues porque tenía otras prioridades como sus cuentas bancarias que estaban siendo supuestamente hackeadas. Para esto mi esposo me comenta que afuera estaba el doctor Willebaldo y que le empezaron a llegar mensajes de que le estaban hackeando sus cuentas bancarias y empezó a caminar de un lado al otro muy preocupado y le preguntó a mi esposo que si él sabía qué hacer y mi esposo le dijo que no. Entonces en ese momento se salió y ya no supimos qué pasó con él.
Regresó hasta las 2 horas. Fue que vi al doctor Tiscareño, él estaba incluso acostado, viendo su teléfono, normal. Preguntó si yo era el papá y le dije que sí, me dijo todo va a salir bien, felicidades. Y no más de 5 minutos después comenzó a recibir notificaciones, identifiqué que se estaba como alterando, pues yo le pregunté que sí todo bien, porque pues estaba por operar a mi esposa y él solo dijo que estaban intentando hackear sus cuentas. Incluso me preguntó que si yo sabía qué hacer al respecto. Le mencioné que no. No pasó igual más de 5 minutos en el que salió y ya no supe nada hasta las 3 horas después que volvió a intervenir. En este momento que él se retira de la sala, pues a mí me llega un sentimiento de frustración, de enojo, porque él tenía a una paciente pues para cesárea de emergencia y él priorizó otras cosas, sus cuentas. Para él era más importante el dinero. Al otro día de la cirugía, que fue el día 22, nos quedamos con ella para atenderla durante el tiempo que estuvo hospitalizada y el doctor subió y me dijo: señora, disculpe que no le hice caso, pero tenía una urgencia. Me estaban hackeando mis cuentas y me iban a dejar en ceros. Y entonces yo le contesté, pero también tenía como paciente a mi niña y ya tenía mucho tiempo y usted no me dio ningún informe. Y me dijo: sí, señora, por eso le digo que me disculpe, pero tenía yo que haber salido porque mis cuentas me las estaban hackeando, y no solamente las personales, sino las del hospital. Y a mí me pareció que es una cosa importante que perdiera su patrimonio, pero también era importante la vida que estaba dejando en un quirófano. Y podía haberse respaldado en haber dejado una persona con toda la capacidad para haberla atendido. Más sin en cambio, por lo que me relata el esposo de mi nieta, es que los mismos médicos que estaban asistiéndola fueron los que completaron la cirugía saturándola. Así como lo acaban de escuchar, una paciente con preeclampsia que requería una cesárea de emergencia no fue ingresada inmediatamente. Fue hasta las 5 de la tarde que pasaron a quirófano a Silvia, donde ahí sí, ya le esperaba la doctora que le dio el seguimiento y el anestesiólogo, el cual, ¿qué creen? También tenía otras prioridades, ya que le urgía que la operaran. No, solamente estaba el anestesiólogo conmigo, quien por cierto también tenía prisa, porque le marcaron y le dijeron que su papá iba a ser operado igual de emergencia y que se tenía que ir. Entonces él me dijo: yo también necesito pues hacer esto lo más rápido posible porque también tengo cosas que hacer. Silvia estaba aterrada con todo lo que vivía en esa clínica que no contaba con las medidas básicas de higiene, con muebles viejos, sin terapia intensiva y sin ni siquiera la atención de sus propios médicos. A mi esposa la bajan del cuarto, de la habitación, un camillero. Únicamente mencionan que ella estaba por comenzar su cesárea o su intervención y la bajan. Yo la acompañé, yo fui detrás de y listo. Es como una curvita, bueno, es como bajadas, por así decirlo. Y solo eso. Pues en quirófano me pasaron. Mi esposo, pidieron que mi esposo se quedara en como una salita de espera en lo que me preparaban. Me acostaron, nada más estaban las enfermeras. Pasó media hora. El primero en llegar fue el anestesiólogo. Se presenta, él fue el único que se presentó de todos. Se presentó y me dijo que esperáramos un rato más en lo que llegaban los demás médicos. La cirugía empieza después de 3 horas, que estaba yo ya ahí. Una vez que todo estaba listo, el doctor Tiscareño regresó tras arreglar sus asuntos financieros y sin presentarse, sin ni siquiera saludar a Silvia, sin ni siquiera voltear a verla, procedió él mismo a operarla. Un médico general, un falso ginecólogo, le realizó una cesárea a Silvia. Entraron los dos. Hizo una llamada antes y dijo que ya me empezaron a preparar porque ya iba a ir en camino y que iba a hacer las cosas muy rápido porque se tenía que regresar. Entonces me anestesiaron, me sentaron, me pusieron en posición fetal y me pusieron la epidural. Solamente entró y dijo: ¿todo listo? Y todos dijeron: sí, todo listo. Me agarró, literal me abrió, sacó al bebé, lo entregó y dijo: tengo problemas personales que arreglar, y se fue. A las 4:30 regresa el doctor Tiscareño, pues llegó apresurado. Él le mencionó a su equipo que si todo estaba listo. Ellos dijeron que sí y dijo: pues hay que hacerlo rápido porque me tengo que ir a arreglar unos asuntos personales. Yo desde el momento en el que lo vi volver, pues sí me entró un sentimiento de desconfianza porque pues no puedes dejar una vida así, tal cual, a como salga. ¿Cuánto duró la cirugía?
Aproximadamente duró unos 40 minutos. Pero el doctor Tiscareño, médico general, no solamente hace cesáreas, también pone anestesia como este otro caso. Yo ya iba temblando. La enfermera me dice, tranquila, no pasa nada, siéntate. Me sentaron en la plancha y en eso veo entrar al doctor Tiscareño. Me volteo, no saludó, nada más se dirigió directamente a la enfermera. La enfermera le pregunta que cómo me iba a realizar el proceso de anestesia y le dice, pues sentada, porque está muy gordita. Dice, sentada. Pues yo estaba temblando, no sé si de los nervios, no sé, como que ya empezaba como a tener como esa banderita roja. Tú en ese momento no piensas que lo que te estás metiendo, ¿no? O sea, tú confías en él como profesional, ¿no? Porque al final de cuentas, pues se supone que es un profesional. De hecho, yo pensé que la cesárea me la iba a llevar, o sea, me la iba a realizar la doctora Ana, porque pues ella llevó mis controles, pero no, ella en ningún momento metió las manos. Estuvo ahí, pero ella en ningún momento metió las manos. El que me anestesió era el doctor Tiscareño, y todavía me dice, ¿para qué tiemblas? Si ya sabías a lo que venías. O sea, no supe qué contestarle, no le contesté. Y por si fuera poco, la pediatra Elizabeth Rodríguez, la cual vemos aquí en pantalla con ese delineado perfecto, tampoco se presentó con Silvia antes de la cesárea. Silvia estaba desprotegida en todos los aspectos. Fue así que tras 40 minutos de cesárea, por fin nació Luca. Sin embargo, el bebé no respiró ni lloró correctamente. Yo seguía con la presión altísima, los oídos no dejaban de zumbarme, seguía temblando todo el tiempo. Pues sí, seguía preocupada porque no escuché llorar a mi bebé. O sea, lo escuché llorar muy poco, pero fue muy poquísimo tiempo lo que escuché llorar a mi bebé. Sí, me lo muestra, pero me lo muestra muy poco y me dijo, ponte para que les tomen la foto. Nos tomaron la foto y se lo llevaron. Ella sabía que algo pasaba y solo le decía que todo iba a estar bien, que le echara muchas ganas. Al momento de que extraen a mi bebé, lo hacen, no sé si es porque no estoy acostumbrado, pero lo hacen de una manera pues fuerte, no tuvieron tacto para tratarlo. Lo entregan a la doctora Elizabeth. Yo no escuché llorar fuerte a mi bebé, solo se quejaba y esta doctora lo único que hizo fue retirar la secreción de la nariz con una pera, para eso lo ocupan, y procedió a limpiarlo. La doctora únicamente trató de limpiarlo y mencionó a las enfermeras que lo acercaran con nosotros para que nos tomaran la foto. Después de eso, el doctor, una vez sacando al bebé, dijo, me tengo que ir, te quedas en manos de un doctor que nunca había visto en realidad, nunca creo que dijo su nombre, y se retiró. Y quien terminó la intervención fue otro médico. Al momento en el que nació Luca, lo tuvieron que llevar inmediatamente a una incubadora, ya que la saturación de oxígeno del recién nacido estaba en 60%. Bueno, a mí como tal no me explicaron porque pues yo estaba en quirófano, pero me comenta mi esposo que le explicaron que el bebé no podía respirar bien y que era necesario llevarlo en incubadora para ver su evolución. Ella, al tomarlo y limpiar a mi bebé, incluso intentó reanimarlo, las palmaditas, vio que no estaba bien. Entonces mencionó que tenía que acompañarla, subimos al área de los cuneros. Ella me dijo que únicamente lo iba a colocar por el momento en una incubadora para ver qué evolución tenía. Posterior a eso nos hace saber que estaba saturando a 60 cuando lo ideal es unos 90, algo así. Entonces pues no estaba siendo autosuficiente para respirar. Ese 21 de enero del 2025 comenzó el calvario para Silvia y Oscar, sin ni siquiera imaginarse todo lo que se les vendría. Me subieron a piso como a las 7 de la noche. Estuve todavía, después de cuando te acaban de coser literal, te ponen en el pasillo de ahí del quirófano y te dejan ahí y te dicen, nada más que esté listo el cuarto ya te podemos subir. Preocupación porque yo sabía que algo no estaba bien con mi bebé. Pues solamente pensaba en mi bebé, en qué es lo que estaba pasando. Físicamente sí me sentía muy adolorida, pero cuando tienes el presentimiento de que tu bebé está mal, se te olvida cualquier tipo de dolor. Esa noche del 21 de enero fue muy difícil para mí. Yo no podía externar mi sentir con mi esposa porque ella tenía la presión muy alta. Si yo le daba la noticia de cómo se encontraba nuestro bebé, ella también
podía ponerse peor y también podía correr con una desgracia. Yo tenía miedo de perderlos a los dos. Tuve que hacerme fuerte, tuve que callarme, tuve que encontrar espacio para mí, para no romperme. Y sabía que no tenía que romperme, porque si no todo iba a colapsar. En un inicio, la pediatra Elizabeth Rodríguez le colocó oxígeno a Luca con unas puntas nasales. Al ver que no mejoraba, le colocó un casco cefálico como el que vemos en pantalla. ¿Pero qué creen? Tampoco mejoraba la saturación. Pero claro, cada intervención de la pediatra no sería gratis. Para ese entonces la doctora nos dijo que iba a cobrar 2,000 pesos por cada vez que iba a ver al bebé. O sea que a partir del momento en el que se quedaba el bebé y ella iba como que a verlo, que iban a ser 2,000 pesos. Pues nosotros aceptamos, la vida de mi bebé para nosotros no tenía precio. Ella mencionó que la incubadora no fue suficiente, que sería necesario asistencia de algún otro tipo. Le colocaron puntas nasales. Eso fue lo que nos dijo durante ese día. Ella únicamente se presentaba pues 1 o 2 veces al día con chequeos o visitas de no más de 15 minutos. Incluso llegaba a ir, únicamente le daba indicaciones a las enfermeras. A veces no pasaba con nosotros y se retiraba. Al día siguiente, el 22 de enero, por fin regresó el doctor Tiscareño a dar la cara a su paciente. ¿Y qué creen que les dijo? El doctor Willebaldo subió al segundo día, que bueno, fue lo de la cesárea, subió al segundo día y subió a pedir disculpas. Él pues externó unas disculpas que pues no eran creíbles, mencionando que tenía que atender asuntos personales, que le estaban intentando hackear su cuenta y que no solo su patrimonio, sino el patrimonio de todos los que trabajan en ese lugar estaba en peligro. Me preguntó que si yo ya le había dado de comer a mi bebé y la verdad yo me sentía muy mal. Los que respondieron fue mi familia, les dijo que no, que mi bebé estaba que estaba un poco grave. Él no estaba enterado de la situación, que la situación había rebasado a todos. Entonces el doctor como que riéndose nos dijo, ya sé, ni se molesten en demandar, porque las demandas que tengo no proceden. Durante esa visita también él, no sé si identificó el caso de cómo estaba y mencionó de una manera, no sé si sarcástica o en serio. El doctor tenía actitudes a veces muy raras, por así decirlo, en la que no sabes cuándo te habla con la verdad, de que no nos molestáramos en demandar porque ya lo habían hecho antes y no procedía. Y en ese segundo día hablamos de que pues yo estaba inconforme con lo que había pasado y me dijo, pues yo le voy a decir que ni se molesten en denunciar porque muchas personas lo han querido hacer y la verdad nunca ha procedido. Y yo con eso me quedé. La abuela de mi esposa le mencionó que ella quería quedarse más tiempo en el hospital para estar pendiente de nuestro bebé. Él únicamente dijo que sí, no había problema, puedes quedarte. Nosotros asumimos que esa noche pues era como parte de una, no sé si decirlo, indemnización por los daños o por cortesía simplemente, pero pues no fue así. Pues al final del día sí se pagó también eso. Se lo pregunto claramente. ¿De qué poder se cree poseedor el doctor Tiscareño y su familia para sentir que están por encima de la ley? ¿De verdad creen que no van a acabar en la cárcel? ¿Creen que no van a pagar todos sus delitos? Pues acaban de toparse con la persona equivocada. Una vez que escucho esto del doctor, a mí me da rabia, la verdad. Me da rabia porque pues una está dando a entender que algo está de por medio. Bien, algo de por medio era la vida de mi bebé. Y pues en realidad en ese momento no pensábamos en demandar. Simplemente queríamos que mi hijo estuviera bien. Ese segundo día, ¿qué les dice la pediatra? Ese segundo día nos menciona que pues a pesar de la asistencia de las puntas nasales no era suficiente, que era necesario realizarle una placa torácica a mi bebé para identificar el por qué no estaba evolucionando de una manera favorable. Luca no mejoraba. Sin embargo, pese a tener un problema respiratorio, a la gran pediatra especialista Elizabeth Rodríguez no se le ocurrió, no sé, pedir a ver si es un problema respiratorio, donde se respiren los pulmones, no sé, tal vez pedirle, ¿cómo se llama esto? Claro, radiografía de tórax. ¿Saben qué hizo en su lugar? Mejor le puso un CPAP,
sin tener un diagnóstico certero y corroborado del por qué Luca no estaba respirando correctamente. Entró la pediatra y nos dijo que tenía que hablar con nosotros, que mi bebé necesitaba un procedimiento más completo porque no evolucionó bien en la incubadora, que tenía que ponerle el CIPAC. Nos hicieron comprar el CIPAC, ella nos dijo que compráramos el CIPAC, se lo pusieron. Yo le pregunté que si con eso mi bebé ya iba a evolucionar bien y me dijo que sí. El segundo día antes de solicitar una radiografía nos comentó acerca del CIPAP. Nos comentó que este artefacto le iba a ayudar a mi bebé a poder respirar bien y que iba a tener una mejoría. La CPAP, o presión positiva continua en la vía aérea, es un dispositivo común para los bebés con dificultad respiratoria, especialmente aquellos nacidos prematuramente o con problemas respiratorios como enfermedad de membrana hialina o taquipnea transitoria. La CPAP ayuda a mantener los pulmones abiertos, facilitando la respiración y reduciendo la necesidad de ventilación mecánica invasiva, es decir, poder evitar que se intube. Sin embargo, pese a la colocación del CPAP, Luca apenas lograba subir su saturación de oxígeno al 70%, cuando lo mínimo es el 90%. A pesar de colocar el CPAP, pues no hay mejoría alguna. Ella nos menciona que es necesaria una placa torácica y bueno, pues llevaron al radiólogo que sacara esta placa. Ahí identificaron que uno de los pulmones de mi bebé se encontraba colapsado. Les cuento que una complicación que puede llegar a ocurrir por meter oxígeno a presión a través de la CPAP es que uno de los pulmones se colapse. A esto se le llama neumotórax. Tras no mejorar, el 23 de enero, por fin a la gran especialista pediatra con delineado espectacular y joyas con las cuales entraba a la incubadora y a los quirófanos, se le ocurrió por fin pedir una radiografía de tórax, la cual estamos viendo aquí en pantalla, en donde se observa que el pulmón del lado izquierdo está colapsado. Entre el mal manejo de la cesárea y la CPAP, Tiscareño y Elizabeth le habían provocado un neumotórax a Luca. Después del CIPAC nos dijo que no respondía el bebé, entonces que era necesario hacerle una radiografía en donde pudiéramos ver por qué no respondía. Si pues se supone que con el CIPAC ella pensaba que iba a responder. Se le hizo una radiografía donde mi bebé salió con una gasometría, donde un pulmoncito estaba colapsado. Una vez que identifican que el pulmón de mi bebé se encontraba colapsado, nos menciona la parte de sacar el aire. Entonces menciona lo que es el sello pleural. Ese 23 de enero, Silvia continuaba con la presión elevada. Y hasta ese día, el doctor Tiscareño, después de 9 meses de embarazo, de la cesárea y de 2 días hospitalizada, le dijo a Silvia: "Ay, ¿sabes qué? Creo que tienes preeclampsia". El tercer día, el día 23 de enero, nuevamente se presentó el doctor Tiscareño y al ver que mi esposa se encontraba todavía delicada del tema de la presión, mencionó que muy probablemente era preeclampsia. Solo hasta ahí fue que nos mencionó esa situación. Pese a mencionar que contaba con preeclampsia, mi esposa decidió darla de alta. La verdad, para nosotros fue normal. ¿Por qué? Porque pues con mi primer bebé había sido algo similar, entonces pues aceptamos y nos retiramos. En la casa ella estaba con la mirada perdida. Le dábamos el medicamento que el doctor le mandó sin que ella quisiera tomarlo. Ella no quería comer, ella estaba perdida. Ella no estaba en la casa, pero no estaba presente ella físicamente. Su mirada estaba perdida y todo el tiempo mirando hacia el suelo, y a nadie nos hacía caso de nada, ni de comer, ni de tomar agua, ni de nada. Eso fue lo más doloroso de haberla visto en las condiciones psicológicas, porque solamente ella sabe todo lo que por su mente estaba pasando y el dolor de que iba a tener a su bebé, la felicidad de llegar a su casa con un bebé y que ella estuviera bien, y llegar con el pesar de que su niño estaba mal y de que ella ni percibía lo que le estaba pasando, pero ella también corría riesgo porque estaba con la presión sumamente alta y no tenía por qué haberse dado de alta hasta que no la hubieran estabilizado. Así es, una paciente con preeclampsia persistente, en vez de ser enviada a una unidad de cuidados intensivos, la dejaron en una simple habitación de una clínica vieja y la dieron de alta. El camino de
del hospital a mi casa fue muy duro. Fue muy duro porque yo quería a mi bebé. Yo quería llegar a casa con mi bebé. Cuando llegué, pues los vecinos pues sabían que estaba yo embarazada. Me decían felicidades, pero pues en realidad no sabían qué es lo que había pasado con mi bebé. Sí, fue muy duro. Llegué a mi casa, llegué con las piernas muy hinchadas, la presión altísima. Mi familia me recibió. Mi hija me preguntó que dónde estaba su hermanito. No supe qué responderle, solamente le dije que su hermanito le dolía la pancita y que por eso se había quedado en el hospital. Una vez que nosotros salimos del hospital, dejando a mi bebé en manos de esos doctores, el traslado fue sepulcral. Ese sentimiento de querer presentarle a mi bebé a la familia, pues no se pudo. Al contrario, pues no sabíamos qué decir. Vecinos que nos vieran llegar y sobre todo me duele también por mi esposa. Ella estaba rota. Ella llegó con las manos vacías. Pero pues es difícil explicar el por qué llegó con las manos vacías. Y eso fue lo más duro para mí. Por otro lado, para remitir el neumotórax, el pulmón ponchado de Luca, la pediatra Elizabeth Rodríguez, ¿acaso, no sé, sería que lo enviaría a una unidad de cuidados intensivos neonatales, a una UCIN, para que ahí le dieran una mejor atención, un mejor tratamiento? Pues no, ¿qué creen que hizo? Lo dejó ahí con los otros bebés, en una incubadora toda vieja y sucia con falta de higiene. Eso sí, ahí, con medidas deplorables de higiene, le puso un sello pleural. Que iba a hacer el procedimiento de un sello pleural para ver si había alguna mejoría. Bueno, más bien me aseguró que con eso iba a haber alguna mejoría, que efectivamente hubo alguna mejoría y yo le dije que si con eso mi bebé iba a estar bien y ella en todo momento me dijo que sí. Yo creo que lo ideal hubiera sido que me hubiera dicho que mi bebé podía haber empeorado para yo poder visto el traslado y pues que no me hiciera pues quedarme ahí más tiempo, y al parecer lo que ella quería era que se siguiera haciendo más grande la cuenta. La doctora nos menciona que el sello pleural era una manera de drenar, por así decir, el aire que estaba obstruyendo que el pulmón llegara o nuevamente regresara a su forma normal de un bebé o de mi bebé. Esto pues había funcionado en ese momento. Un sello pleural es un sistema de drenaje torácico que evita que el aire regrese al espacio pleural durante la inspiración. Este sistema utiliza una válvula unidireccional que permite la salida de aire o líquido, pero impide su entrada, manteniendo así la presión negativa en el espacio pleural necesaria para que los pulmones funcionen correctamente. Básicamente, lo que hace el sello pleural es sacar el aire acumulado afuera de los pulmones para descomprimirlos. Pero ante la gravedad, esto debe ser hecho en una unidad de cuidados intensivos neonatales, en una UCIN, cosa que no fue hecha. Una negligencia más cobijada por Tiscareño y asociados. Esa noche en específico fue tormentosa. Intentamos dormir con la esperanza de que pues mi bebé aguantara un día más. En la madrugada del 24 de enero, mientras se encontraban en su domicilio, Silvia y Óscar recibieron el terrible mensaje. Su hijo tenía que ser intubado. Alrededor de las 5 o 6 de la mañana, más o menos. A mi esposa, la doctora Elizabeth, le mandó un WhatsApp diciéndole que a pesar de las intervenciones que había tenido mi bebé, estaba saturando a menos de 60 y fue necesario ponerle un ventilador. A mi bebé le intubaron. Me senté en la orillita de la cama, le dije a mi esposo que mi bebé se iba a morir, porque pues, no entendía muy bien de números, pero sabía que el hecho de saturar a menos de 60, que pues mi bebé estaba grave. En ese momento comenzó a llorar y solo me dijo, mi bebé se va a morir. Me impacté. Era algo que no quería escuchar, a pesar de que estaba latente la posibilidad. Era algo que yo no quería aceptar. No quería aceptar que mi bebé se podía ir. Cuando yo me entero que intubaron al bebé, me da angustia
de quién lo hizo, cómo lo hicieron, si fue un procedimiento que estaba avalado por alguna persona o nada más yo voy a hacerlo y a ver cómo sale. Todo eso me inquietaba, pero no lo exteriorizaba yo porque no la angustiara yo más a ella, sabiendo que podía tener graves consecuencias. Luca ya estaba grave desde el día 21 de enero que nació, porque su saturación solo llegaba al 60%. El día 22 con casco cefálico y CPAP tampoco mejoró. El día 23 ya sabían del neumotórax y el día 24 lo intubaron. Y en ningún momento Elizabeth Rodríguez tuvo la compasión de decirles a Silvia y Óscar que ese recién nacido necesitaba un verdadero hospital. No, pues cuando yo vi a mi bebé, yo lo veía, pues literal lo veía muerto porque no se movía, no abría los ojitos, no estaba, pues estaba tendidito en la cama y no. Ese día llegamos al hospital y pasamos a ver a mi bebé. Yo lo vi muy mal. Yo lo vi sedado. Sabía que respiraba porque estaba conectado, pero no era él. Él no estaba respirando por sí mismo. Es impactante. Fue hasta que se le salió de las manos que ella misma, la pediatra, sugirió llevarlo al hospital del IMSS La Margarita. El día 24 nos dijo la pediatra que nos iba a esperar, que nos esperaba ahí para que se pudiera hacer el traslado. ¿Ya les había propuesto el traslado? Sí, ya, pues en un texto me redactó, o sea, no me lo dijo como tal, pero me dijo que era necesario el traslado. O sea, que literalmente la vida de mi bebé ya no podía con ello, o sea, se le había salido de las manos. Durante el mensaje que había mandado la doctora, mencionó que ella tenía la posibilidad de trasladarlo a la clínica del IMSS de La Margarita. Esto claramente porque se le salió de las manos. Nosotros nos enteramos de que se iba a ir a La Margarita porque la doctora, la pediatra, le dijo que ella podía ver para que se pudiera trasladar al bebé a La Margarita, pero que teníamos que conseguir una ambulancia especial para el traslado. El Hospital General de Zona número 20, conocido como La Margarita, es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Puebla, aquí en México. Este hospital es un centro de referencia que atiende a pacientes de varios hospitales del IMSS y del programa IMSS Bienestar, por lo que su número de beneficiarios es significativo. Además, se ha informado sobre la construcción de una unidad ginecobstétrica y pediátrica para la ampliación de la capacidad y mejora en los servicios médicos. La misma Elizabeth, al saber las negligencias que había cometido, se comprometió a hablar con el subdirector de La Margarita para que recibieran a Luca. Para esto, ella me comentó que trabajaba en el IMSS de La Margarita, área de pediatría, y que ella se iba a encargar de que me dieran una cama. Posteriormente a la gravedad de mi bebé, que ella iba a hablar con el subdirector general de La Margarita para que nos asignaran una cama. Pues a mí me dio una solicitud para llevarla con el subdirector a cargo en la clínica, pero que ya estaba aceptada, simplemente era llevarla para que pudiera ser recibido. La llegada a La Margarita, mis respetos para los médicos, lo recibieron en urgencias, lo estabilizaron, me permitieron pasar a verlo porque yo nunca pude verlo, y cuando me permitieron pasar a verlo me dijo el doctor que si era yo creyente y yo le dije que sí, y me dijo: ahorita ya no va a poder salir y conseguir un padre, pero usted lo puede hacer, bautícelo. Y yo bauticé personalmente a mi niño, porque se va a subir a USIN, que es Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y para nosotros tiene un 10% con todo lo que el niño trae de probabilidades de que viva. A lo mejor no va a salir de esta. No le vamos a decir cosas que no pueden decir, pero ustedes nos dijeron que estaba bien. Nos habló con toda la verdad el doctor. Y yo lo bauticé y lo subieron para Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Pero obvio, ese traslado debería de ser con una ambulancia especial, ya que trasladarían a un bebé intubado. ¿Acaso creen que Tiscareño o Elizabeth Rodríguez hicieron algo? Claro que no. Mandaron a Óscar a buscar a la ambulancia y una vez que la consiguió, lo mandaron solo a él con su hijo intubado. Enviaron a un bebé intubado con su padre solos en un trayecto de 40 minutos. Un paciente intubado nunca puede ser trasladado solo de un hospital a otro, así sea de un hospital privado a uno público o viceversa. ¿Qué clase de seres humanos son Tiscareño y Elizabeth Rodríguez? Para realizar el traslado a la clínica, nos solicitaron lo que era una ambulancia de alta tecnología. Tuvimos que buscarla, ver o identificar qué era lo que necesitaba. La conseguimos para cuando estaba el traslado. Ellos mismos también se impactaron al ver que era un bebé intubado.
pues ya estaban ahí, lo entregaron prácticamente, y al bajar viendo una cupita pues tapada por una frazada y ver que todos estaban ahí y por qué bajan a un bebé así, era doloroso. Al momento de irnos solo fueron los dos paramédicos y yo me fui en la parte de adelante junto con el conductor. Todo el trayecto yo fui pidiéndole a Dios que ese tanque de oxígeno que llevaban consigo aguantara todo el traslado, que no se les acabara o que no se desconectara en ese momento, porque yo no iba a haber vuelto atrás. Una vez que por fin, y gracias a Dios, llegaron al hospital de La Margarita, Luca fue ingresado a urgencias inmediatamente, donde el pediatra les dijo que el bebé solo tenía apenas un 15% de posibilidades de poder sobrevivir. Bueno, él me comenta que le dijeron que mi bebé llegó grave, con procedimientos que no tuvieron que haberle hecho, porque le habían quitado su ombliguito, que por qué le habían hecho el procedimiento del catéter. Pues le empiezan a hacer varias preguntas. Bueno, le dijeron que llegó mal conectado, lo volvieron a desconectar todo y lo volvieron a conectar nuevamente. Es decir, lo reintubaron. Cuando estaba en urgencias, les dieron un 20% de probabilidades a mi bebé por lo grave que estaba. Pues los diagnósticos de todos los pediatras fue que mi bebé estaba en un estado muy crítico. Una vez que llegamos al área de urgencias de La Margarita, bajaron a mi bebé, ya tenía un espacio designado. Y mencionó la verdad que estaba mal intubado, tuvieron que extubar y nuevamente hacerlo de la manera correcta, con el riesgo también de que en ese proceso de extubación e intubación pues pudiera fallecer. Nuevamente a mí me pidieron la hoja de análisis clínico o el expediente clínico y me cuestionó muchas cosas. Me cuestionó por qué un bebé terminó intubado. Me cuestionó por qué un bebé llegó sin el cordón umbilical y por qué estaba comiendo a través del ombligo. Pues simplemente le dije, todo se lo hicieron allá. Yo no supe nunca la razón del por qué hicieron el procedimiento. Simplemente pues nos decían, es para que mejore tu bebé o es para que mejore su bebé, y nosotros aceptamos. A él le dieron una valoración de vida muy, muy baja. Tenía unas posibilidades de salvarse mínimas, de un 20%. Incluso mencionó el mismo doctor que si éramos creyentes pudiéramos ver la manera de bautizarlo porque pues era muy difícil. A las pocas horas de su llegada, Luca fue ingresado inmediatamente a terapia intensiva neonatal. Los aparatos que tienen en La Margarita son de lo mejor. La verdad es que yo llevé a mi bebé literalmente muerto y ellos me lo regresaron a la vida. Para entrar a terapia intensiva tenías que hacer una fila, te decían que no podías entrar con chamarra, te pedían tenis limpios, te pedían higiene, que fueras bien bañada, cabello recogido. A la hora de ingresar te ponían una bata, te hacían que hicieras un lavado de manos, que en específico lo tenías que hacer bien porque si no lo hacías bien no te dejaban pasar. Muy diferente, sobre todo la higiene. A mí me sorprende muchísimo la higiene que hay en La Margarita, en el área de UCIN. A pesar de que ya te hayas lavado las manos, te dan un líquido para que todavía te desinfectes más las manos. Durante mi estancia ahí en urgencias se dio el pase a mi bebé hacia piso, que en este caso fue la unidad de cuidados intensivos, UCIN, y pues era totalmente diferente. Lo más nuevo, o al menos lo que yo vi a comparación del otro lugar, enfermeras pendientes todo el tiempo. Para ingresar me explicaron más de una ocasión, porque eso si no te lo aprendes no puedes pasar, la manera correcta de lavarse las manos. No puedes entrar con chamarras, no puedes entrar con pulseras, relojes, nada. En el caso de las mujeres con el cabello recogido, son muy estrictos en ese tema. El diagnóstico de entrada, además del neumotórax y la prematurez, era una neumonía hospitalaria. Luca había adquirido una bacteria muy peligrosa y resistente llamada Pseudomonas, y todo por la falta de higiene y protocolos adecuados dentro de la clínica de Tiscareño y su padre. El área de UCIN te dan informes ciertos días. Sí me lo dio una pediatra, me dijo que mi bebé estaba por neumonía y sí fue la primera vez que supe que mi bebé tenía neumonía y que tenía infecciones. Una vez que lo suben al piso, a UCIN,
A mi bebé lo diagnostican con neumonía hospitalaria y con infección en la sangre. Esto nos lo mencionaron que fue adquirida en un lugar que pues no tenía la higiene correcta. La neumonía por Pseudomonas aeruginosa es una infección pulmonar grave causada por esta bacteria, que comúnmente se adquiere en entornos hospitalarios, especialmente en pacientes con ventilación mecánica o sistemas inmunológicos comprometidos. Es una causa importante de neumonía nosocomial, es decir, hospitalaria, y puede ser de difícil tratamiento debido a la resistencia de la bacteria a los antibióticos. De hecho, Luca estuvo en terapia intensiva más de 45 días, más de mes y medio, del 24 de enero al 7 de marzo del 2025. Cada que llegaba a ir a UCIN a ver a mi bebé, las mismas enfermeras te dicen que les hables, que les hagas sentir que estás con ellos. Yo le mencionaba que fuera fuerte, que le echara muchas ganas, que en casa lo estábamos esperando, que su hermanita lo quería conocer y que no estaba solo. Pues que ya le extrañaba, que lo quería cargar, porque no tuve la oportunidad de cargarlo, que su hermanita lo estaba esperando, que todos lo estábamos esperando, que estábamos haciendo cadenas de oración para que pudiera salir, que le echara muchas ganas. Yo también estaba echando muchas ganas porque yo también estuve muy mal, no comía nada, no tenía hambre, no tenía sueño, no tenía la capacidad para cuidar a mi hija. De hecho, se la tuve que entregar unos días a mi suegra porque no podía hacerme cargo de ella. No podía hacerme cargo de mí misma, menos de mi hija. Después de 8 días de intubado, el 4 de marzo del 2025, Luca por fin se extubó. Incluso él mismo lo hizo, ya que por fin podía empezar a moverse, ya que comenzaba a tener fuerzas por sí mismo. Ese día pues llegué yo a que me dieran el diagnóstico médico y me comentan que mi bebé se había extubado solito, que ya tenía movilidad, que pues tuvo las fuerzas para extubarse él solito. En ese momento pues yo supe que mi bebé estaba mejorando porque ya se estaba moviendo. Ya tenía la fuerza para poder mover sus manitas y él solito se quitó, él solito se extubó. Nos daba la esperanza de que mi bebé podía salvarse. Sin embargo, la lucha seguía. Luca estuvo con muchísimos antibióticos, cefepime, piperacilina, tazobactam, meropenem, incluso hasta colistina. Pero gracias a los médicos del IMSS de la Margarita, Luca logró sobrevivir. Pues que les agradezco infinitamente a las enfermeras, todos los cuidados que tuvieron hacia él. En el área de Cupas me tocó escuchar cómo les hablaban a los bebés. Son como sus hijos, les dicen pues que son sus bebés, que son sus niños. De hecho, hasta son muy estrictas en la higiene. A una mamá la regañaron precisamente porque pues le dijeron que en ese momento son bebés de las enfermeras, no es bebé de la mamá, y que están al cuidado de las enfermeras. Que si no iban a hacer las cosas bien, que pues mejor se saliera porque pues era responsabilidad de las enfermeras. Yo a los médicos del IMSS de la Margarita, particularmente de UCIN, de Cupas, les quiero dar las gracias. Ellos regresaron a la vida a mi bebé. Son unos profesionales, son muy capacitados y simplemente gracias. A los médicos, enfermeras y todos y cada uno del personal de UCIN, mi agradecimiento y mi testimonio, porque las medidas estrictas que tienen para pasar a los bebés, como dicen ellas, estamos cuidando a nuestros niños. Y aunque a veces las personas de afuera no entienden el lavado, la playera que tienen que llevar, que vayan bañadas, el pelo recogido, que no lleven teléfono, que no lleven aretes, todos los cuidados que les ponen es para bien de sus bebés. Mi reconocimiento y agradecimiento. Y olvidé decirles que antes de que Luca fuera trasladado de la clínica de Tiscareño hacia el hospital del IMSS de la Margarita, obvio, este falso ginecólogo volvió a mostrar sus verdaderos intereses, ya que así como pospuso un par de horas la cesárea de Silvia por dinero, los padres de Luca no se irían sin antes cubrir todos los gastos. Mi esposo fue pagando por día porque no queríamos que a la hora de pagar toda la cuenta pues se nos hiciera muy pesado. Por día pagaba alrededor de 8,000 pesos, sin contar los 2,000 pesos que se le daban a la doctora por cada vez que iba a revisar al bebé. Una vez que ya estaba la ambulancia, incluso mi bebé ya se encontraba arriba de la misma, no me dejaban ir porque tenía que saldar la cuenta pendiente de ese ratito en que se esperó a la ambulancia y a que se solicitara el traslado y demás por 3 horas, que todavía nos hicieron favor de
darnos ese oxígeno para mi bebé, nos lo cobraron. Ahí nos dimos cuenta que nos cobraron el día extra. De hecho, fueron 2 días extra los que cobraron. De ahí nos dimos cuenta que pues realmente no fue una reparación del daño, sino que pues realmente sí nos estaban cobrando todo. Pues hicimos cuentas yo y mi esposo y fueron ya con el paquete 130,000 pesos. En total ascendió una cuenta de 130,000 pesos. Así como escucharon, de un paquete de 30,000 pesos, Silvia y Oscar gastaron 130,000 pesos solo para que estos médicos, número 1, se hicieran pasar por ginecólogos. Número 2, no diagnosticaran correctamente y a tiempo una preeclampsia. Número 3, hicieran procedimientos quirúrgicos como cesárea sin tener la autoridad. Número 4, provocar un neumotórax a un recién nacido. Número 5, provocar una neumonía por no enviar al bebé a una USIM. Número 6, la falta de higiene y protocolos en toda esa clínica. Número 7, las amenazas de que ni se les ocurriera demandar. Número 8, el abandono de Luke en la ambulancia y de Silvia al darla de alta aún con preeclampsia. Y número 9, la falta de humanidad y de maldad en abundancia de estos médicos. No tengo mucho que decirles, la verdad es que, como lo dije en mi redacción, que los perdone Dios, porque yo no los voy a perdonar nunca, porque mi bebé no se pudo defender ni decirme, mamá, me están haciendo un procedimiento que no es, que solamente me están lastimando. Él no se puede defender, pero yo, que soy su mamá, lo voy a defender toda la vida. Yo, el doctor Tiscareño, quisiera decirle que no es justo el cómo lucra con las vidas de las personas. Si él ve el signo de pesos en cada persona, pues él no vale nada. A la doctora Elizabeth le faltó la ética para identificar que se le salió de las manos y lo mejor era no arriesgar la vida del bebé. Al doctor Tiscareño y a la pediatra, como médicos, si saben o sabían que hay embarazos de alto riesgo, tener la honestidad para haber dicho, miren, su pacientita presenta este y este problema y puede acarrear esto y esto más. Y la clínica que nosotros tenemos no cuenta con las instalaciones para una urgencia tanto de la mamá como del bebé. Entonces yo lo que les diría yo es que busquen otro nivel para la atención, porque probablemente no se presente ningún problema, pero si se llegara a presentar, tengan a donde rápido les atiendan con las instancias y las medidas que se necesitan. Hoy, Luca ha sobrevivido. Desconocemos con qué secuelas pueda quedar, porque aunque el bebé ha tenido un desarrollo acorde a sus meses, la hipoxia provocada por Tiscareño y Elizabeth podría generarle a largo tiempo daños irreversibles, sin contar todo el daño moral y psicológico y obviamente económico hacia Silvia y Oscar. La historia que les acabo de relatar es apenas una de las cientos y cientos que han vivido mujeres poblanas y sus familias a cargo de estos falsos ginecólogos. Me duele que hayan pasado porque mi nieta lo que escribió es algo que ella tenía y que le dolía, pero nunca se imaginó que iba a tener las repercusiones que tuvo de tantas personas que tuvieron los mismos traumas de la mala atención, y que mi nieta alzó la voz y que hubo mucha gente que apoyó lo que ella pasó. Hoy ya están denunciados. Silvia y su familia confiaron en mí para dar a conocer el caso a detalle, y yo me he encargado de poner a mis abogados a su disposición, porque esto no se va a quedar impune. Escúchenme bien, no se van a salir con la suya. Willebaldo Montiel Tiscareño y todos sus cómplices pagarán por todos los actos que han cometido. Y esto será más fácil si todas las víctimas alzan la voz y acuden a la Fiscalía de la Margarita aquí en Puebla para poner su denuncia. Para esas personas que fueron afectadas por este doctor, por este supuesto doctor, les digo que no tengan miedo. Se hace justicia. Si somos más, podemos dar con él, podemos hacer justicia lo más pronto posible y que nadie más pase por esta experiencia que no se le desea nada. Es angustiante el irte a descansar, por así decirlo, y no saber si tu hijo vive un día más. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de Puebla para que, así como se detuvo a Marilyn Cote y hoy está en prisión preventiva, ocurra de la misma manera con el doctor Tiscareño. Si ustedes han sido víctimas de Tiscareño y sus cómplices y desean apoyo para colocar la denuncia, escríbanos a este correo electrónico o a este número celular. Una vez más, me voy a encargar de refundir a un charlatán tras las rejas y que todo México sepa quién realmente es. Y por último, decir que nosotros somos personas sencillas y de trabajo, y que sí me da temor
por la inseguridad que hay, que le llegara a pasar algo a mi nieta, a su esposo o a alguno de los miembros de nuestra familia, y que nosotros no tenemos ningún problema con nadie ni ninguna rivalidad con nadie, que probablemente el único problema que sea es ahorita la denuncia que hizo mi nieta con respecto a lo que sufrió ella y mi pequeño valiente guerrero, mi milagrito, que sobrevivió a esto.